Damos la bienvenida a ustedes como participantes también que se encuentran aquí. Y bueno, ya hemos dado la inauguración, parece que se la han perdido, pero eso no importa, ¿no? Empezamos con la mesa número 1, que se encuentra titulada La ciudad como cuerpo de relaciones, territorio, espacio y población. Y bueno, damos la bienvenida también a los compañeros que se encuentran aquí como ponentes, que son de la UACM. Y bien, damos la palabra al compañero Francisco Octavio Valadez Tapia, estudiante de la UACM, que viene a presentarnos su trabajo que se encuentra titulado Los megaproyectos como intervención. Ah, esa es tuya, Francisco. Ok, perdón. Y su escrito se encuentra titulado Ciudad, Espacio Urbano y Ciudadanía. Y bueno, damos la palabra al compañero. Es la anterior, ¿fue la anterior? Bueno, pues gracias primeramente por su asistencia, agradecer también al comité organizador. Realmente es una labor titánica la que están llevando a cabo. Esto forma parte de una investigación que estoy llevando sobre apropiación simbólica de espacios urbanos, propiamente de lo que son las plazas comerciales, centrando mi atención en lo que es la Friki Plaza. Esta parte que hoy expongo a ustedes corresponde, digamos, a una reflexión filosófica, teórica, sobre tres grandes conceptos que a veces parece que se interrelacionan, en otros momentos parece que no tuvieran nada que ver, ¿no? O depende del contexto en el cual se estén llevando a cabo, digamos, tienen diferentes connotaciones. Ciudad, espacio urbano y ciudadanía. La siguiente, por favor. Tres afirmaciones para iniciar esta ponencia, ¿no? Primero, la ciudad, el espacio urbano y la ciudadanía se relacionan dialécticamente entre sí, es decir, no se presentan como términos opuestos. Segundo, ninguno de estos tres conceptos puede permanecer sin los otros dos, por lo menos no en el tiempo presente. Tercero, la vida social de hoy depende en buena medida de comprender esa relación. Más para el caso hoy día, digamos, nos concierne a nosotros como ciudadanos de la denominada Ciudad de México, considerando que estamos en un proceso de discusión y posteriormente aprobación de una próxima constitución, de lo que todavía no termina, digamos, de definirse si es una entidad federativa, es un espacio de los poderes de la capital. Lo que sí definitivamente es importante aclarar es que, contrario a lo que han manejado los medios de comunicación, la Ciudad de México para nada es un estado, ni por la cuestión de los procesos que se están llevando a cabo, ni tampoco por cuestiones jurídicas. Si uno revisa la modificación que se hizo al artículo 122, claramente, digamos, aquí es cuando los puntos y puntos y comas son importantes, ¿no? El artículo 122 menciona que la Ciudad de México es una entidad federativa, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Esto realmente no se modifican, o prácticamente no es como un cambio sustantivo respecto de la anterior categoría que tenía como Distrito Federal. Salvo tal vez decir que sí, en el artículo 44 perdimos la naturaleza jurídica, ¿no? Porque no hay una vinculación entre el 44 y el 122, que sí estaba antes del decreto de reforma del 29 de enero de este año. La siguiente, por favor. Para poder entrar en diálogo con ustedes, considero importante el poder aclarar, dado, como ya dije, las diferentes definiciones que hay de los conceptos, cómo es que eso lo voy a entender. En primer lugar, la ciudad la voy a entender como un lugar de conciliación de lo económico, de lo ecológico y de lo social, como el territorio propicio para alianzas necesarias llevadas al plano político. Esto es importante en primer lugar porque pareciera ser que
no sé cómo lo aprecian en la filosofía, pero por lo menos en ciencia política y en general en las ciencias sociales, parece que lo social se deja, digamos, o se separa, ¿no?, de cuestiones geográficas, de cuestiones incluso físicas, ¿no?, y tal vez incluso de cuestiones biológicas, cuando esto es importante, tanto en la cuestión de cómo nos organizamos, como en la cuestión de los proyectos que se quieren llevar a cabo, ¿no? A veces buenos proyectos que pueden ser, digamos, previstos en el papel, empiezan, digamos, ya cuando se implementan a fallar, porque estos aspectos no se toman en consideración, ¿no? La definición que presento la retomo de Jan Doncelot en su libro Hacia una ciudadanía urbana, la ciudad y la igualdad de oportunidades, ¿no? Y hay que decir que, contrario posiblemente a otros autores, sobre todo de la corriente marxista como Castells, por lo menos el Castells antes de 1990, que por ahí muchos profesores presentan a Castells todavía como si fuera marxista, pero él en 1990 dijo que pasaba a ser weberiano, ¿no? Presentan a la ciudad como si fuera un caos, o incluso exclusivamente como un espacio de conflicto, difícilmente como un lugar de negociación o incluso ya más adelante de esfuerzos. La siguiente, por favor. Al espacio urbano lo voy a entender como referente del significado y lugar a través de los mecanismos de apropiación, no únicamente apropiación física, sino también apropiación simbólica, lo cual implica tener en consideración la variable tiempo por parte de los sujetos, quienes transforman y significan el espacio que habitan, actuando en él e identificándose con él, tanto de manera individual como colectiva, ¿no? Y aquí es donde también recupero la cuestión dialéctica. Dentro de las ciencias sociales, tenemos también en la filosofía, parece ser que ha habido una relación dicotómica, o nos preocupamos por ver si el espacio determina lo que hacen los seres humanos, o los seres humanos como colectividad tendemos a, digamos, contravenir lo que el espacio nos está destinando, ¿no? Creo que para tratar de salvar esta dicotomía, más que generar claridad respecto a la comprensión de la realidad, genera opacidad, es importante mantener esta cuestión dialéctica, ¿no? O sea, tanto el espacio permite o lleva a cabo una intervención de lo que los colectivos pretenden, como los colectivos en cierto momento, no en todo el tiempo, pueden llevar a cabo una contravención respecto de dicho espacio urbano, ¿no?, que de entrada es una forma básica también de vincular lo que sería la ciudad. La siguiente, por favor. Y la ciudadanía como una actitud o posición, es decir, la conciencia de pertenencia a una colectividad fundada sobre el derecho, eso es importante, y la situación de ser miembro activo de una sociedad política independiente. Es decir, nos remite a la ciudadanía no únicamente como deberes, no únicamente como derechos, sino también como deberes. La siguiente, por favor. Para continuar mi ponencia habrá que hacer una aclaración. Los dos conceptos provienen de diferentes disciplinas o de menos pertenecen a diferentes marcos teóricos. En primer lugar, la ciudad es una realidad histórica y geográfica. Eso a veces es importante, digamos, volver a mencionarlo, porque muchos de nuestros análisis se posicionan en un tiempo sincrónico, es decir, en aquí y en el ahora, y a veces nos olvidamos de la parte histórica. Es decir, los aztecas o propiamente los mexicas, donde en general las culturas prehispánicas, también contaban con sus ciudades, ¿no? E incluso tenían una mayor complejidad que las ciudades europeas. Regresas, por favor. Geográfica, política, sociocultural, una concentración humana diversa, dotada de identidad y con una disposición al autogobierno. Cuando me refiero a concentración humana diversa, implica una cuestión de ver justamente las diferentes adscripciones culturales, pero en una cuestión que permita la comunicación intercultural, ¿no? Y aquí pongo un posicionamiento importante. Yo estaría en contra de los autores que únicamente se quedan en la cuestión de la multiculturalidad, ¿no? Porque eso implica a la larga, que los mismos autores no se den cuenta, una cuestión de segregación espacial, ¿no? Es decir, en un mismo espacio, siempre y cuando estemos ordenados, ¿no?, separados incluso por calles o senderos, podemos convivir. Eso es lo que diría el multiculturalismo. La interculturalidad, digamos, va más allá y va a una cuestión de reconocer al otro, y una cuestión también de
tratar de entender cuál es la visión concreta de cada uno de los grupos con los que uno en algún momento se relaciona. La siguiente, por favor. En ese sentido, hay que destacar 9 categorías alrededor de las cuales se articula la idea de ciudad, ¿no? Y que en menor o mayor grado están en los diferentes autores que nos hablan sobre ciudad. En primer lugar, la idea de cambio. Eso es importante incluso como punto de partida para la primera distinción que se hizo de la ciudad respecto del campo. Pero habrá que decir que esta ciudad va justamente transformándose, y por ejemplo la ciudad que se daba, que es del siglo XIX, no es la misma del siglo XX, y hoy tendríamos que decir que también la del siglo XXI no es la misma, por mucho que se presente o comparta algunos rasgos, que la del siglo XX. Un caso concreto, ¿no? Para el caso de la ciudad del siglo XIX, su crecimiento era intersticial, es decir, de manera horizontal, conforme los espacios que lograban ubicar los arquitectos. En el caso de la ciudad de finales del siglo XX y sobre todo la actual ciudad del siglo XXI, habrá que decir que su crecimiento es vertical, principalmente. Es decir, incluso contraviniendo muchas declaraciones de autoridades que dicen que la ciudad ya no puede crecer, habrá que decir que tanto crece físicamente como incluso en una cuestión simbólica. La segunda categoría nos remite a la cuestión de pluralidad, que es tratar justamente de reconocer, contrario al discurso liberal, o hoy día objetivado como neoliberal, esta cuestión de que no es posible generar sociedades homogéneas, ¿no? Incluso no, digamos, es recomendable justamente porque a la larga, en una cuestión, si lo vemos bajo una perspectiva de sistema cerrado, implicaría la destrucción de la humanidad. Tercera categoría, necesidad, y aquí incluso lo remito propiamente a, si es que ustedes han hablado de Abraham Maslow, su pirámide de necesidades, ¿no? Empezando por las necesidades físicas, las necesidades de pertenencia, las necesidades de autorrealización, pero también las necesidades de reconocimiento, ¿no? Y de trascendencia. Entonces, la ciudad implica tener en cuenta esta categoría de necesidad, pero haciendo una tipología de la misma. La libertad, ¿no? Tanto en una cuestión por lo menos inicialmente negativa, es decir, como la cuestión de poder hacer a partir de un proceso reflexivo, pero también en algún momento de la libertad positiva, es decir, de la intervención a partir de considerar que hay grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por, digamos, justamente el desarrollo histórico en el que empezaron. La siguiente categoría, la complejidad, ¿no? Que implica ver justamente las diferentes relaciones, interrelaciones, y ahí tendremos que agregar interactividades que se dan no únicamente entre los seres humanos, sino entre los seres humanos y los distintos artefactos que han sido resultado del desarrollo de la humanidad. Y aquí, bueno, más adelante hablaré sobre esto, pero adelanto un poco, hacer una aclaración respecto de que la unidad básica de análisis, y aquí me remito sobre todo a Weber, tiene que ver con la acción social, es decir, una conducta a la cual le damos un sentido, es decir, damos una justificación de por qué lo hacemos. De ahí, por lo menos dos grandes, digamos, tipos de acción social se pueden ver. La parte de la interacción, que es la que hacemos con el otro, incluso en un espacio que nos determina, y la parte de la interactividad, que es la que hacemos respecto de los diferentes artefactos que hemos construido. ¿Qué implica esto? Porque a veces hay una confusión conceptual. Si uno está comunicándose con otra persona vía celular, ¿no?, smartphone, eso de entrada no es una interacción, es una interactividad. Con la primera acción social que estoy llevando a cabo es con mi aparato, no con la persona. Cuando ya me pongo de acuerdo para verme en un restaurante o verme en un parque y empezar a conversar, entonces cambio la interactividad a una cuestión de interacción. Y eso nos implica también el poder posicionarnos respecto a que los lugares físicos todavía siguen siendo importantes.
Incluso frente a esos discursos que mencionan que la ciudad hoy únicamente sería un espacio de flujos, que eso también lo menciona Castells en su momento. Habría que decir que la gente todavía sigue viviendo en lugares, son lugares físicos, ¿no? Y son lugares que en cierta forma lo intervienen a uno. De ahí ya posteriormente uno podrá hacer, digamos, esta acción social hacia los mecanismos digitales, ¿no? Pero ahí estaríamos hablando de una interactividad. Si incluimos la variable tiempo, ambos a la larga nos remiten a diferentes tipos de relaciones sociales. Y digamos es una muestra mediante la cual podemos ver la complejidad que se da dentro de la ciudad. También como una cuestión de representación, esto espero que Diego María de Jesús abordara un poco más sobre esto, pero va desde la cuestión de poder relacionar la parte de las emociones, es decir, las reacciones fisiológicas y la parte incluso químicas, con la parte de los sentimientos, que vienen a ser emociones ya reflexionadas. ¿Qué implica esto? Terror y miedo, aunque a veces digamos, se presenten como sinónimos, en la cuestión analítica remiten a cuestiones diferentes. Del terror yo no puedo hacer representación, del miedo sí, porque todavía me permite actuar. El terror es una cuestión de reacción inmediata. En el caso del miedo me permite generar una imagen respecto de ciertos espacios, ciertas personas, ¿no? E incluso respecto de ciertos tiempos. Y pensamos en esto incluso no únicamente para el caso de la ciudad, sino también para el caso del campo, ¿no? Difícilmente alguien del campo, digamos, tal cual, bueno, al menos en tiempos pasados, podría considerar salir en la noche. Hoy empieza a haber esa posibilidad justamente por el desarrollo de, digamos, toda la infraestructura, sobre todo en lo que se refiere a iluminación. Siguiente categoría, ver la cuestión como sentido, es decir, la ciudad me permite posicionarme en un espacio que me genera identidad, que me permite generar una narrativa propia en cuanto a biografía, pero también en cuanto a historia y en cuanto a memoria colectiva. Transformación, que digamos, va de la mano hacia un tipo específico de cambio. Aquí habrá que decir que, regresando a la cuestión de cambio, no toda modificación que se realiza necesariamente es un cambio sustantivo. El caso de la reforma de la denominada reforma política de la Ciudad de México bien podría caer en esto. Es decir, aunque se cambiaron términos, aunque se ha dicho que esto generará un mayor poder a la ciudadanía, pues, digamos, todavía queda en duda si es que esto puede ser así. Considerando de entrada que a este espacio urbano no se le dotó propiamente de una cuestión de soberanía, sino únicamente de una autonomía funcional. Y finalmente la cuestión de la singularidad, que esto remite a poder ubicarse como un yo en primer lugar y a partir de ello poder relacionarme con los demás. Esto habrá que decir que dependiendo también del marco teórico en el cual yo me posicione, puede establecerse como una cuestión de aspectos negativos, así es como lo veía la escuela culturalista. Entonces, por ejemplo, Robert Redfield, ¿no?, quien decía que la ciudad a la larga generaría una sobreindividualización del ser humano, lo que implicaría un rompimiento de los lazos sociales. Habrá que decir que si eso sí, digamos, sí se presenta, no es, digamos, una cuestión determinante, y justamente por la capacidad de adaptación que tiene el ser humano ha podido encontrar o hemos podido encontrar nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Pero sí teniendo claro, como mencionaba, esta diferencia entre lo que es una interacción social, que puede entenderse como encuentro, y la cuestión de la interactividad, que es la acción social que yo llevo a cabo con mis dispositivos electrónicos o las diferentes pantallas. La siguiente, por favor.
En esta aclaración que hacíamos, también es importante mencionar que el espacio urbano es una noción surgida del urbanismo que en ocasiones erróneamente se malidentifica con el equipamiento urbano, esta cuestión de construir más parques, por ejemplo, o los sistemas de movilidad, todo lo relacionado con el transporte. ¿Qué implica esto? El equipamiento urbano forma parte de la ciudad, pero no podemos reducir la ciudad exclusivamente a una mejora del equipamiento urbano, lo mismo que los sistemas de movilidad. Eso es una de las características de la ciudad, pero la ciudad y el espacio urbano también no pueden ser, digamos, reducidos exclusivamente a esto. Por eso menciono también que este espacio urbano es usado en la filosofía política como lugar de representación y de expresión social de los grupos societarios, lo que implica también el tener presente la generación de demandas que realizan los diferentes grupos, que no necesariamente van a llegar a una cuestión de conciliación. También ahí es donde rescatamos el aspecto del conflicto, pero teniendo presente la cuestión del Estado de Derecho. Y un tanto lo tenemos presente en relación con el tema de los matrimonios igualitarios. Tenemos grupos de la sociedad que, por un lado, defienden esta posibilidad justamente de que no solamente en los hechos, sino jurídicamente haya toda una reglamentación para este tipo de familias, ¿no? Y digamos, otro grupo de personas que, sobre todo empezando por la designación, ¿no?, de que a las sociedades en convivencia se les denomine como familias en un sentido estricto, también llevan a cabo movilización. Y es un aspecto importante que debemos de considerar en el momento de hacer análisis respecto de cómo la sociedad se va organizando, ¿no? Justamente para primero poder reconocer la subjetividad que nosotros tenemos en cuanto a seres humanos, pero también cómo es que ello puede permitir a la larga tomar decisiones que por lo menos beneficien a la mayoría o en el menor de los casos generen el menor daño posible. Y bueno, pongo un ejemplo básico respecto de cómo entender en un sentido básico el espacio urbano, primeramente como un espacio geográfico, por eso decía que proviene del urbanismo, y digamos esta primera diferencia que se hacía entre el espacio urbano y el espacio rural. El espacio urbano como concentración o aglomeración urbana, que de esto nos podrá hablar un poco mejor Luis en su ponencia, ¿no?, haciendo una diferencia entre lo que son las ciudades, las metrópolis y las megalópolis. Habrá que decir que eso va cada vez más en aumento porque hay diferentes formas de llamar a este espacio geográfico. El último término que yo he encontrado es el de ciudad-mundo, y el espacio rural visto como una cuestión de dispersión. Y en el aspecto económico, el espacio geográfico en la división en cuanto a actividades económicas, que son de tipo secundario y terciario, mientras que el espacio rural preponderantemente es primario. Entiéndase que esos son tipos ideales, porque hoy día, por ejemplo, lo que denominamos Ciudad de México o antaño Distrito Federal, también sigue conservando aspectos rurales que sin embargo hoy día forman parte de la dinámica urbana. Incluso vienen a ser el soporte físico, material que posibilita que la Ciudad de México se siga manteniendo. Caso concreto, las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac. La siguiente, por favor. Esto nos remite a dos formas de apreciar el espacio urbano y voy hacia lo que les decía de la diferencia entre interactividad e interacción. Para el caso de, creo que esto es uno de los autores que se aborda tanto en filosofía como en ciencia política, Habermas, el espacio urbano nos remite a un espacio discursivo en el que los desconocidos hablan entre sí. Eso es lo que nos permite Facebook, Twitter, y demás redes sociales virtuales. Lugares donde las personas leen y luego discuten entre sí sobre lo que han leído. Un espacio en el que predomina el interactuar verbal, que en parte contribuyen a nuestra identidad. Aquí la pregunta es interrogarnos respecto de qué forma es que influye. Hay un autor que se llama Eric Goffman, quien por ejemplo nos da una forma bastante concreta. Dice, a la larga esta cuestión de interactividad con los dispositivos, como tal vez algunos de ustedes en algún momento lo hayan llevado a cabo, es una forma en que uno presenta una indiferencia cortés, es decir, una cuestión intermedia entre ponerle atención al otro
pero a la larga cerrarme respecto de un mundo que considero más importante en un momento dado. El peligro con esto es que, también lo menciona Goffman, a la larga puede intervenir de manera negativa respecto de la interacción, que es el núcleo básico que ha permitido el desarrollo de la humanidad, por cierto. Y en este sentido se nos presenta un segundo autor, Richard Sennett, quien ve al espacio urbano como espacio de la vista, donde las personas interaccionan visualmente. Un espacio donde existe una reciprocidad mutua y que a final de cuentas es lo que permite ponernos de acuerdo y previamente llevar a cabo cuestiones de negociación. No es gratuito que, pese a los diferentes mecanismos de, digamos, manifestación que pueda haber, hoy todavía la cuestión de las marchas, ¿no? El 2 de octubre, la cuestión de las marchas por lo ocurrido en Ayotzinapa, siguen siendo relevantes para la construcción del espacio urbano. Eso se da en la cuestión de la interacción. Puede tener su refuerzo en la interactividad, pero es importante establecer en este caso cuestiones de jerarquía, o al menos una de las afirmaciones que tendríamos en esta ponencia es que para que un espacio urbano pueda generar bienestar hacia los colectivos, esos colectivos deberían de tener presente primero la cuestión de la interacción y posteriormente la cuestión de la interactividad, no al revés como a veces termina siendo. La siguiente, por favor. Ciudadanía y derecho público, nuestro tercer concepto. Tenemos que la ciudadanía es un concepto inherente al derecho público que igualmente se ha separado del concepto de ciudad en el siglo XVIII para relacionarse al Estado-Nación. Se debe tener presente que al final de cuentas y de entrada el Estado es, como lo dijo Weber, un instituto, que al final de cuentas termina siendo un tipo específico de interacción. Aquella interacción que está guiada por cuestiones de poder, y no poder en un sentido, digamos, negativo, sino incluso como la facultad para poder incidir sobre el comportamiento de los demás. El hecho de que ustedes estén, digamos, en este momento escuchando lo que les estoy diciendo es una forma en la cual, podría decir, tengo poder sobre ustedes. Y digamos a la inversa, el que me estén poniendo atención es la manera en la cual ustedes manifiestan el poder tener poder sobre mí. Como entidad que otorga o reconoce este estatus. El concepto de ciudadanía se ha ampliado a otros campos y aparte de ciudadanía civil y política, se aborda la ciudadanía social. Los valores ligados a la ciudad, es decir, los de libertad, de igualdad jurídica, de cohesión social, de respeto, protección y desarrollo de los derechos humanos y de democracia participativa dependen del hecho de que el estatus de ciudadanía sea una realidad tangible y no únicamente un reconocimiento formal. Esto no es cosa menor, porque incluso, pese a que no necesariamente sea una reforma sustantiva la que se da en la Ciudad de México, es parte de lo que está en el debate respecto de la Constitución limitada, cierto, pero al fin y al cabo Constitución que tendrá esa entidad federativa. Hace poco, hace 3 o 4 días, de hecho era parte de lo que estaban discutiendo por lo menos 3 diputados de diferentes partidos, PAN, PRD y Morena. Mientras el PAN decía que la propuesta que envió el jefe de gobierno era algo idealista, y que incluso las 30 páginas de derechos que se estaban presentando tendrían que reducirse, porque no había la cuestión de cómo se podía hacer tangible eso. En el caso de la constituyente de Morena decían que al contrario, lo que tenemos son derechitos, es decir, una serie de buenas intenciones, pero que no establecen los mecanismos para volver eso algo exigible y justiciable. Es decir, alguien a quien yo pueda en su momento demandar en la cuestión del gobierno por el hecho de, por ejemplo, no tener un trabajo o de no tener acceso a la educación. Y en el caso del diputado de PRD, pues de que eran los derechos justos y necesarios los que en el momento estaban en la propuesta. La siguiente, por favor. Reflexión final. Esta manera de abordaje dialéctico, es decir, que no podemos entender de manera aislada ciudadanía, espacio urbano y ciudad, guía a no considerar como posiciones insuperables aquellos factores que, por su mismo carácter contradictorio, se presentan así en el análisis urbano. Verbigracia, es decir, por ejemplo, la ciudadanía como estatus que garantiza los derechos individuales y los derechos colectivos.
La ciudad es históricamente reconocida como espacio urbano, en nuestro tiempo, protector de los derechos individuales y también tendríamos que decir de los derechos colectivos. Eso se ve también importante considerando la reforma que se dio en el 2011, ya a nivel constitucional, donde incluso desde una perspectiva filosófica pasamos de aquel enfoque que entiende a los derechos humanos bajo una propuesta naturalista a aquel que lo entiende como una propuesta garantista, es decir, donde la Constitución es quien otorga los derechos, a una propuesta naturalista. Aquella visión que otorga, que reconoce los derechos como algo inherente al ser humano. Hoy día parte de la discusión que se está dando, incluso retomando autores como Amartya Sen y Martin Nussbaum, es si tendríamos que, llevar a cabo un nuevo nivel de derechos humanos, sobre todo considerando la cuestión de la exigibilidad y la justiciabilidad, que nos remite nuevamente a reflexionar sobre cuestiones de democracia, no únicamente de sentido procedimental, sino principalmente en cuestiones de calidad democrática, ¿no? Ver la cuestión de la democracia sustantiva, pero también llevar a cabo acciones que contraviertan lo que otro autor que se llama Guillermo Donne ha denominado como ciudadanía de baja intensidad, es decir, aquella ciudadanía que parece que se ha olvidado de las grandes luchas históricas por la obtención de estos derechos y cada vez más empieza, a centrarse exclusivamente en el espacio de lo privado. Por mi parte es todo, muchas gracias. Muy bien, agradecemos al compañero Francisco y cedemos la palabra al compañero Luis Ángel Ortiz Morales, también de la UACM. El título de su ponencia es Los megaproyectos como intervención económica y social en la megalópolis de México. Bien, damos la palabra al compañero. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al comité organizador por abrir estos espacios. Y bueno, esta presentación que hago se desprende también de una investigación que estoy haciendo en el posgrado en estudios de la ciudad y aquí de la UACM. Se desprende de una investigación que estoy haciendo sobre la reconfiguración urbana a través de los megaproyectos en el caso de la megalópolis de México. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, lo que estoy presentando aquí es que bueno, la ciudad ha generado diferentes condiciones en la región centro del país a partir de un modelo de desarrollo con el que a lo largo de la historia el país se ha caracterizado. Tiene una tendencia a la concentración y centralización económica, poblacional, generando profundos desequilibrios regionales, un creciente deterioro ambiental y una sobreexplotación de los recursos naturales, alterando la economía, la industrialización y la concentración urbana. La siguiente, por favor, si alguien me ayuda. Y bueno, en este sentido es necesario comprender que las ciudades como espacios económicos son heterogéneos y discontinuos. Son sistemas abiertos y complejos que requieren grandes cantidades de recursos energéticos y materiales y generan un volumen creciente de desechos y residuos, con un alto impacto ecológico y ambiental, y de esta forma la concentración del proceso urbano metropolitano como un fenómeno multidimensional permite comprender el problema que hay de esta sustentabilidad urbana y solo se ubica en un balance si podemos tratar de analizar una región. En este caso, esta investigación lo que trata de hacer es ver esta problemática en la región centro del país denominada megalópolis. En suma, es ver cómo la ciudad, como espacio social construido por múltiples actores locales y regionales, que actúan en ámbitos urbanos, semiurbanos y rurales, es decir, como producto de relaciones socioeconómicas estructurales, en tanto representación de la organización espacial del sistema del mercado capitalista y por tanto sin control social de la misma que produce la restricción del acceso al suelo urbano, ¿no? Al final de cuentas hay un modelo capitalista que concentra esta utilización del medio urbano y que hace una interacción con esta infraestructura por algunos habitantes de la ciudad por los servicios públicos.
Y pues bueno, en este contexto es cada vez más urgente contar con políticas alternativas de desarrollo, desde la base local, que consideren al mismo tiempo la dimensión espacial y ambiental de la economía, las implicaciones de la expansión urbana sobre el ambiente y la reorientación de estrategias sobre una base productiva vinculada a las restricciones ecológico-ambientales metropolitanas, y se requiere de estas políticas de desarrollo que establezcan como eje central la planeación y la operación de la sustentabilidad ambiental como fundamento de la viabilidad económica de este mismo crecimiento, ¿no? Entonces es más allá del desarrollo como tal, es pensar en estos problemas de sustentabilidad, problemas que ha tenido la misma ciudad y que se deben de acatar, ¿no? Por un parte, como decía el compañero Octavio, la ciudadanía debe de ser parte de ello, ¿no? Al final de cuentas debe de ser un espacio que la misma ciudadanía debe de crear para crear alternativas ante estas cuestiones. Y pues bueno, así en palabras de Enrique Leff, se postula que las ciudades y los territorios locales no pueden ser resultado de las fuerzas del mercado y el ámbito donde predomina el interés privado. Por el contrario, son una representación del bien público que están bajo la responsabilidad del Estado y los gobiernos locales. La articulación de la sociedad económica y el medio ambiente desde su base territorial permitiría generar las condiciones para lograr lo que toma Borja y Castel, que han denominado el control social del desarrollo económico. Y pues bueno, como se ha indicado, la expresión espacial del proceso de acumulación capitalista, esto retomado desde la perspectiva de David Harvey, y la difusión de la racionalidad mercantil sobre el mismo, que ha determinado este crecimiento de las grandes ciudades, hacer estas grandes concentraciones de los centros urbanos. Y lo que se plantea es que predomine la vida social moderna y el ámbito de la valoración del capital por excelencia, estableciendo sus ventajas competitivas a partir de la externalidad de los crecientes costos ecológicos hacia un mayor ámbito periférico y regional. Es importante y debemos de tomar en cuenta que este mantenimiento de la ciudad y este crecimiento que ha tenido estos problemas, ¿no? Digamos, de la sustentabilidad y de los problemas sociales a través de estos grandes megaproyectos que se están realizando. La siguiente pregunta. Y bueno, el mantenimiento de la competitividad económica y espacial de las ciudades requiere grandes cantidades de superficie, más allá de su ámbito estrictamente periférico, para la apropiación de recursos y el traslado de personas y mercancías, así como de sitios de disposición de desechos que representan enormes costos ecológicos y un creciente deterioro y degradación del medio ambiente. Por este lado, se afecta sustancialmente la calidad de vida no solo de los habitantes locales, sino de la población del conjunto de su espacio. Al final de cuentas hay una problemática para mantener la ciudad y las mismas condiciones. Se necesitan de más costes para tratar de exportar los alimentos, las materias primas y las necesidades básicas que tiene que presentar la misma ciudad, ¿no? En este sentido hay una sobreexplotación de estos recursos que ha generado estos problemas de sustentabilidad y problemas medioambientales que hemos sufrido en esta ciudad, ¿no? Y pues bueno, en general el deterioro ambiental en México está asociado a un patrón de desarrollo centralizado, tecnológicamente dependiente y generador de desequilibrios regionales y urbanos fundados en un uso desordenado del espacio territorial y la sobreexplotación de estos recursos naturales, ¿no? Entonces, bajo esta dinámica de desarrollo se ha dado un desequilibrio total dentro de la misma ciudad, ¿no? Lo vemos con zonas que son más marginadas a otras, ¿no? Hay una polaridad, ¿no? dentro de estas cuestiones de la ciudad. Por favor. Y bueno, el crecimiento y desarrollo del país se expresa en formas urbanas ambientales insustentables que privilegió un modelo urbanístico fundado en el patrón cultural de una producción y un consumo de la industrialización acelerada, lo cual representa en tanto proceso social la implicación de la racionalidad capitalista sobre el mismo espacio, ¿no? Tanto en este espacio natural como en este espacio de uso que se le está dando. Y bueno, de acuerdo a Albater, las ciudades modernas son una representación de la intensidad como relación de tiempo y espacio del proceso de la acumulación de este mismo capital
que se ha tenido. Por favor, la siguiente. Y bueno, así como la degradación espacial y temporal, los efectos y los costos ecológicos ambientales para garantizar la obtención de estos beneficios, la localización y la aglomeración dentro de los centros urbanos se desarrolla a nivel local y global, ¿no? No es un solo punto el que en una localidad se dé esto, ¿no? Al final de cuentas, este proceso de desarrollo urbano ha sido una transformación a nivel global, ¿no? Ningún país, ningún continente está alejado de esto, ¿no? Es una realidad que las ciudades se van expandiendo, las ciudades van ocupando más espacio y van reconfigurando ciertas zonas, ¿no? Esto trae como consecuencia problemas ambientales y problemas sociales, con una reestructuración económica que se ha dado en diversas ciudades. La que sigue, por favor. Bueno, esto destaca la situación ambiental de las entidades federativas que integran la región centro y que constituyen el ámbito espacio territorial del proceso urbano megapolitano del país. Las entidades que conforman el espacio megapolitano de la ciudad presentan los mayores niveles de presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales de la región. Parece que esta concentración es una absorción de todos estos recursos para la satisfacción de las necesidades de la misma ciudad. La que sigue, por favor. Y bueno, en todo ámbito regional se puede observar estas externalidades producto de un manejo económico y social ineficiente y del estilo de vida urbano en el cual representa una enorme presión de demanda ambiental de estos recursos territoriales, energéticos y materiales que representan altos niveles de riesgo y vulnerabilidad de la misma ciudad, ¿no? De estos problemas de inundaciones, de estos problemas ambientales, de estos problemas de contaminación que ha sufrido la misma ciudad, se han atenuado, se han intensificado a través de este desarrollo y este incremento de la misma ciudad. El desarrollo urbano ha permitido la creciente ocupación del suelo para viviendas, establecimientos industriales, comerciales y de servicios, además del requerido para la infraestructura y el equipamiento destinado a cubrir las necesidades de la población y de las mismas empresas, ¿no? Hay un factor empresarial que también mueve intereses, mueve capitales para que también se decida cómo se reconfigura esta ciudad. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa, no? Que esto ha propiciado una nueva construcción en áreas no planeadas que implica la alteración en la estructura urbana, y más que la estructura urbana, la estructura natural, ¿no? Por ello de las inundaciones, que impacta de manera directa, claro, al medio ambiente a través de los megaproyectos que han permitido una nueva configuración de este espacio. Y bueno, la que sigue, por favor. ¿Cómo podemos definir a un megaproyecto? Bueno, un megaproyecto es como un desarrollo público cuyas condiciones particulares lo tornan extraordinario en consideración a que requieren largos tiempos de ejecución, exigen presupuestos muy altos para la economía en lo cual se desarrollan, involucran un alto número de actores públicos y privados, presentan mayores riesgos y altas complejidades tecnológicas, jurídicas y ambientales para llevarlos a cabo. Todo lo cual genera importantes tensiones institucionales. Esto de adedrato, ¿no? Entonces vemos que estos megaproyectos son parte de una gran infraestructura que se está dando, son altos costos tanto económicos y al final de cuentas también tiene una repercusión ambiental que se está dando dentro de la misma ciudad, ¿no? Es importante ver que dentro de la misma ciudad, al hacer esta visión de megalópolis uniendo a varios estados a hoy la Ciudad de México, se tiene que hacer una nueva reconfiguración, ¿no? Esa nueva reconfiguración lo que impacta son estas nuevas transformaciones, megaestructuras que vienen a intensificar este problema del medio ambiente como se ha dado. Y bueno, estos megaproyectos generan que la expansión territorial tienda a producirse en las zonas que presentan las mejores condiciones geográficas, por un lado. Para ciertas circunstancias, la ciudad crecerá sobre terrenos inadecuados para la urbanización, ¿no? Al final de cuentas, esas estructuras se planean por una reconfiguración de la misma ciudad, pero muchas veces se plantean zonas que no son aptas, ¿no? O adecuadas para este tipo de situación. La que sigue, por favor. En consecuencia, lo que ha pasado es que la mancha urbana ha ocupado más territorio, convirtiéndolo en una capa asfáltica,
que no permite la permeabilidad del agua para recargar los mantos acuíferos. Aunado a esto, el agua de lluvia es conducida por las aguas negras de la misma ciudad, ¿no? Hay problemas dentro de la misma construcción en cuanto a los recursos naturales que la misma ciudad provee, ¿no? Así son muchas las situaciones en las que el desarrollo de las ciudades queda fuertemente condicionado por las características físicas y naturales de la región, ¿no? Muchas veces se desaprovechan, digamos, en el caso de México, esta zona que al final de cuentas es una cuenca y que tiene una gran capacidad de agua. Sin embargo, pues esa agua no es conducida eficientemente, sino que pues se va con otras, con las aguas negras, ¿no? En la que sigue, por favor. Bueno, lo más preocupante es que ahora con la incorporación de estos megaproyectos que solo buscan un reacomodo por el poder político o económico, beneficiando a ciertos sectores de la población y dejando más problemas en las sociedades. Megaproyectos que van modificando cada nivel de organización. El problema es pensar cuánto más puede resistir la capacidad de carga que tiene la misma ciudad, ¿no? Capacidad de carga en el sentido de cuánto más un sistema, ¿no? Cuánto más esta región puede aguantar, ¿no? Con todos estos megaproyectos, con todas estas cuestiones que se están dando, ¿no? Parece que el único entendido es que el capital económico es el que está interviniendo y no importa más allá de una construcción natural que tiene la misma ciudad. ¿En qué momento los recursos se verán pues rebasados, ¿no? Por este consumo desmesurado que se tiene dentro de la misma ciudad? Y pues bueno, todos estos capitales tienen un contexto específico, ¿no? Por lo tanto, la gente está distribuida en el espacio social de acuerdo con el volumen global del capital que posee, ¿no? Hay digamos, el mismo capital genera ciertas zonas de concentración de ciertos capitales, ¿no? Y dejando a un lado a quien realmente pues no dispone de ello, ¿no? Y bueno, por lo tanto la gente está distribuida en este espacio, ¿no? De acuerdo a estos capitales, y la estructura del capital, como lo diría Bourdieu, que permite por las formas de dominación sobre los otros de acuerdo con los poderes de sus capitales en el mundo social y económico, ¿no? Al final de cuentas también el capital es una forma de estructurar la ciudad, y no solo la ciudad, ¿no? Sino es una forma de ir acomodando estas infraestructuras o mega infraestructuras para un reacomodo digamos, del mismo capital hacia una estructura urbana, ¿no? Polarizada, ¿no? Sí, sin embargo, el sistema político global comprende un conjunto específico de relaciones concernientes a una escala de determinados problemas implicados de consecución o búsqueda organizada de la actuación colectiva a nivel global, ¿no? Esto es parte de Yanni, y que lo que impacta es esta globalización, ¿no? Que se da, ¿no? Estos capitales que se van moviendo de ciudades, estas infraestructuras que generan el reacomodo, como diría David Harvey, este reacomodo del capital en esta infraestructura para tratar, ¿no? de girar ese entorno al dinero. Sin embargo, esta cuestión lo que hace pues, es reacomodar una ciudad pues, totalmente dividida. Los estados están dentro de una lógica global que comprende la organización jerárquica, ¿no? A través de estas jerarquías dentro del nivel económico, y que va desde lo económico hasta lo ambiental, ¿no? Al final de cuentas, lo ambiental también está siendo utilizado como esta forma de obtener este capital en ciertas zonas. Claro que sí. Y bueno, las entidades que conforman el espacio metropolitano de la Ciudad de México presentan estos mayores niveles de presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales sobre esta región. A través de estas unidades de estructuras, la interacción de la política global son las potencias mundiales, estas las que deciden muchas veces con esta reconfiguración, deciden qué puntos son los que están modificados, y estas establecen las condiciones en el orden del sistema global, ¿no? Estos nodos de la comunicación y estas nuevas infraestructuras vienen a recomodar a esta zona, ¿no? Y son las que tienen la capacidad y la disposición para actuar, ¿no? Y esto es tomado también de Yanni. ¿Sí? Y bueno, lo que uno se puede preguntar es que si la región metropolitana, con los mayores niveles de esta presión sobre los sistemas ambientales estratégicos, dados por esta gran concentración y el proceso de urbanización que se ha generado, se plantean estos megaproyectos que vulneran esta zona, ¿no? O sea, ¿realmente son necesarios?
en tanto el territorio que mantiene un territorio de estas funciones ambientales contenidas en el mismo por efecto de la apropiación económica y social, ¿no? Uno se preguntaría, ¿realmente es necesario este tipo de infraestructuras? O sea, ¿realmente se está incentivando, digamos, el uso del automóvil, ¿no? Con estas grandes infraestructuras, y al beneficiar esto, pues son estos capitales, ¿no? Que se mueven dentro del sector industrial. Y bueno, en ese sentido también hay un capital ecológico, ¿no? Que al final de cuentas también se ve trastocado, ¿no? A través de estos proyectos, ¿no? Entonces dice, el capital ecológico indica la peor situación del deterioro y degradación de la calidad y agotamiento de las funciones ambientales de la región centro, y se interpreta como una aproximación a un indicador de la fragilidad ecológica del sistema económico que nos presenta en el ámbito megapolitano, con una marcha de incapacidad por la gestión de los costos ecológicos de la región. Sí. Hay un sistema mundial que marca la utilización de los recursos ambientales, como lo plantea Yanni y cito. El sistema mundial es una orientación para visualizar los arreglos sociales mundiales como una totalidad que permite investigar relaciones entre las interacciones del alcance mundial y los arreglos sociales en los niveles regionales, nacionales y locales, ¿no? A final de cuentas es importante ver cómo hay una infraestructura que se está modificando y que se puede ver desde lo regional y desde lo local, ¿no? O sea, son afectaciones que se dan en una primera instancia, pero que también afecta a otras regiones dentro de la misma ciudad, ¿no? Y bueno, la enorme huella ecológica del crecimiento urbano del país, y en particular del ámbito megapolitano, ha rebasado el nivel crítico del llamado capital ecológico, ¿no? Este capital ecológico es entendido como el mantenimiento de sus funciones ambientales estratégicas, es decir, estos niveles representan las condiciones de irreversibilidad y sobreexplotación de los sistemas naturales, ¿no? Hay un continuo sobre esta, digamos, sobre esta explotación que rebasa, ¿no? Muchas veces rebasa la misma producción que hay dentro de la ciudad y que no está, digamos, dejando las condiciones naturales necesarias para que el medio ambiente pues se dé, ¿no? Se dé un ambiente, digamos, bueno dentro de la misma ciudad. Y bueno, esto ha propiciado una nueva construcción en áreas no planeadas, ¿no? Que implica la alteración de la estructura urbana, que impacta de manera directa en el medio natural a través de estos megaproyectos que han permitido una nueva reconfiguración de este mismo espacio, ¿no? Y bueno, ya algunas reflexiones finales es que el uso masivo de estos recursos, tales como el aire, el agua y el suelo, es claramente no sustentable, y pronto incluirá a los habitantes de la Ciudad de México pues a tomar estas duras decisiones, ¿no? Necesitamos un cambio, una transformación, no solo en cuestiones de infraestructura, sino pensar dentro del mismo medio ambiente y qué posibilidades hay para realizar ciertas estructuras que beneficien el ámbito natural. Y pues bueno, al final de cuentas hay una completa transformación del entorno por estos megaproyectos, y las zonas que cumplían una función natural se transforman como contenedores, donde su función principal es seguir una política de desarrollo de orden global, ¿no? Bueno, esa es parte de la bibliografía que utilicé. Y pues muchas gracias. Muy bien, damos una felicitación al compañero y vamos a dar la palabra ahora a la compañera María de Jesús López Salazar, estudiante también de la UACR. Su trabajo gira en torno al miedo urbano y la ciudadanía en el espacio urbano de la Ciudad de México. La palabra es de ella. Buenos días. Antes que nada, una disculpa a cada uno de ustedes por la tardanza. Se me atravesó el Frente Popular Francisco Villa
entonces no hay paso toda la avenida Tláhuac, tuve que venir caminando, pero lo importante es que ya estoy aquí. Esta ponencia surge de la necesidad de reflexionar y pensar sobre a qué le tenemos miedo. Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué le tienen miedo dentro de la ciudad? Muchos podríamos decir que a nada, o podríamos quedarnos reflexionando un poco y pensar en alguna circunstancia o motivo que ha vivido alguno de nuestros familiares, amigos o comentarios respecto al miedo urbano. La ponencia se titula Miedo urbano y ciudadanía en el espacio urbano de la Ciudad de México. Las palabras clave que maneja la presente ponencia es miedo urbano, espacio urbano, ciudadanía y Ciudad de México. La presente indagación tiene por objetivo reflexionar sobre determinadas problemáticas que se generan debido a los cruces entre miedo urbano, ciudadanía y espacio urbano. Se trata de tres conceptos que se hallan sumamente relacionados, no obstante que sus vínculos muestren eventualidades diferenciales. Tal preocupación es traducida hoy en día en diversos posicionamientos y discusiones, y se circunscribe en una problemática de mayor índole, es decir, los diagnósticos acerca de la crisis urbana y las propuestas alternas para combatirla, que incluyen desde huir del espacio urbano hasta el rescate del mismo. Por consiguiente, se persigue pensar la asociación entre los tres conceptos, miedo urbano y ciudadanía, en el espacio urbano de la Ciudad de México. ¿Cómo se vive la ciudadanía, la ciudad con miedo? ¿Qué papel juega el miedo urbano en la configuración de las maneras de pertenecer a un grupo concreto? En último lugar, ¿qué vínculo hay entre el miedo urbano y la ciudadanía? Desde la antigüedad se presenta el vínculo entre ciudad y ciudadanía, es decir, los ciudadanos como habitantes de las ciudades con deberes y derechos asignados en tanto a miembros de las propias ciudades, de tal forma que a lo largo de la historia de la humanidad el asunto de las ciudades se ha referido a la existencia de factores que coadyuvan en la función y desarrollo de las mismas. Relación que si actualmente, debido a los cambios del espacio público, parece más problemática y compleja que en la antigüedad. Continúa teniendo una fuerte carga simbólica, pues acceder a la ciudad es considerado por diferentes stakeholders como la interpretación territorial del acceso a la ciudadanía. Como podemos ver en las imágenes que les presento, nos está hablando sobre cómo eran construidas las ciudades en un inicio, con murallas protegidas, pero preguntémonos por qué se hacía esto, qué era lo que pasaba en las ciudades antiguas para hacer este tipo de construcciones como las que vemos en las imágenes. Desde otra perspectiva, el vínculo miedo urbano y ciudad frente a la ya citada relación ciudad y ciudadanía, aunque posible de identificar en otras coyunturas históricas, ha ido adquiriendo importancia en los últimos tiempos, con la difundida preocupación por el delito y la seguridad urbana. El tema de la violencia e inseguridad en las ciudades adquiere relevancia porque se constituye en un signo que marca el drama de los tiempos actuales, en un mundo predominantemente urbano que inscribe en las ciudades los ejes de mayor dinamismo y hegemonía del moderno sistema mundo, en un entramado de metrópolis jerarquizadas. Tal preocupación es traducida hoy en día en diversos posicionamientos y discusiones y se circunscribe en una problemática de mayor índole, es decir, los diagnósticos acerca de la crisis urbana y las propuestas alternas para combatirla, que incluyen desde huir del espacio urbano hasta el rescate del mismo. Es necesario reflexionar en esta última parte en la cual les explico huir del espacio urbano. ¿Cuántas personas tienen que salir de su lugar de origen por el miedo que les provoca vivir en el lugar donde han vivido por años? El espacio público es hoy el espacio para la materialización del conflicto en las sociedades duales
y fragmentadas de su adecuado tratamiento. Pueden emerger buenos ejemplos de integración y convivencia, o por el contrario, sin él, priman las lógicas de interés privado o la falta de planificación territorial. ¿Podremos vivir en nuestras ciudades el regreso del tribalismo y la indefensión de los grupos más vulnerables? En última instancia, el nexo entre miedo urbano y ciudadanía es de larga data, pues se remonta teóricamente de menos al pensamiento hobbesiano del siglo XVI y su propuesta de un estado de naturaleza, donde prima la ley del más fuerte y la ausencia de derechos e instituciones, caracterizado como una guerra de todos contra todos, en la cual el miedo es el punto de partida para la justificación del Estado, en tanto institución que proporciona protección y seguridad. La pregunta aquí sería, ¿realmente el Estado nos proporciona protección y seguridad o seguimos viviendo en un Estado como el que nos delinea Hobbes en el Leviatán? De tal forma es que se apertura una extensa discusión sobre la relación entre libertad y seguridad, principalmente acerca de la división dicotómica de esta relación. El tema de coenestar las categorías de libertad y seguridad es un tema clásico en el pensamiento occidental y es un tema, como se comprenderá, de la máxima relevancia práctica porque determina en cierta medida nuestro propio modo de vida y nuestra parcela en la que se desarrolla la existencia y la posición mayoritaria. Entiende que se trata de categorías que actúan dialécticamente y en contradicción. En esta ponencia y por consiguiente se persigue pensar en la asociación entre los tres conceptos: miedo urbano, ciudadanía en el espacio urbano de la Ciudad de México. Hago una pausa para señalar que el miedo urbano es un constructo social. Esta ponencia solo contempla el miedo urbano, es decir, aquel resultante de cómo los sujetos experimentan el espacio urbano. La ciudadanía urbana ha adquirido conocimientos, actitudes, valores, vivencias, ideales para comprender este constructo social en su vida cotidiana. Esto nos lo señala Roxana Reguillo. Cabe señalar que la siguiente ponencia se hace las siguientes preguntas. ¿Cómo vive la ciudadanía, la ciudad con miedo? ¿Qué papel juega el miedo urbano en la configuración de las maneras de pertenecer a un grupo concreto? En último lugar, ¿qué vínculo hay entre miedo urbano y ciudadanía? La ciudadanía, ciudad y miedo en México. En la investigación, los miedos urbanos son un enfoque, entre otros, que pueden haber desde el cual observar y examinar las representaciones y las prácticas sociales del espacio urbano en la Ciudad de México, procurando dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué miedos urbanos como representaciones de la inseguridad urbana existen en la ciudad? ¿Dónde y cuándo y a quiénes se les teme en la ciudad? ¿En qué papel fungen los miedos urbanos en la sociabilidad en el espacio urbano? Se derivan tales interrogantes que los miedos urbanos no son únicamente una manera de hablar sobre el mundo, sino también un modo de estar en este, de vivir en la ciudad y de relacionarse con los demás ciudadanos, pues la ciudadanía es un concepto propio del derecho público, que se ha extendido a otros campos y además la ciudadanía civil y política se habla de ciudadanía social, administrativa, cultural y laboral. En la ciudadanía urbana se entrelazan nociones fundamentales de libertad, justicia, equidad, legitimidad, representación política y Estado de Derecho democrático. Asimismo, las personas en su vida diaria desarrollan interacciones sociales que proporcionan consistencia a estos términos, puesto que ante los cambios de las últimas décadas se ha ido dando una apropiación discursiva de la ciudadanía, concebida como un conjunto de derechos individuales. Se puede observar a cualquiera que anda en la calle
y que no se siente respetado dice: no estás respetando mis derechos ciudadanos. Garretón. Recuperando un concepto desarrollado por Klesler, es posible decir que lo que aquí se esgrime es una cultura local de seguridad, o en otras palabras, el establecimiento de un acuerdo medianamente compartido por la ciudadanía de la Ciudad de México, que comprende en un nivel de aceptación y eventualmente naturalización de ciertos niveles de inseguridad objetiva concernientes a delitos, pero no a otros, que promueve ideas, ciertas acciones para controlar el sentimiento de inseguridad, desde restricciones de movimientos hasta la adopción de dispositivos como rejas y alarmas. ¿Quién de nosotros al caminar por la ciudad no ha visto casas enrejadas, tiendas o calles que se supone que son calles principales para que cada uno de nosotros pueda pasar libremente, pero que la misma ciudadanía ha enrejado esos espacios públicos por el miedo a la inseguridad urbana que se vive día a día? Y está conformado por narrativas locales, descriptivas, atributivas a personas explicativas del delito, de causas y soluciones. De este modo se articula con determinadas demandas políticas. El fin es definir un modo de representar y vivir la ciudad que inevitablemente conlleva la abstracción de determinados matices y diferencias que en efecto existen y se examinan con precisión: la edad, el género, la clase social, el lugar de residencia y los posicionamientos ideológicos. La simbolización del espacio urbano consiste en un proceso remitente al establecimiento de límites, fronteras y umbrales, asunto sumamente vinculado a la identidad y a la diferenciación, a la relación de sí mismo y el de nosotros con los demás. Auye. Con relación al miedo urbano, se puede señalar que hay una topología que va de manera general desde la seguridad del espacio privado de la casa hacia la inseguridad generalizada e ignota del espacio público. Para el caso de la ciudadanía de la Ciudad de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, alertó al Senado que los niveles de seguridad que los mexicanos perciben, igual que antes, llevaron a la sociedad a incrementar su aislamiento, que se siente vulnerable a ser víctima de algún delito y prefiere mantenerse en su casa o hablar lo menos posible con personas porque no les tiene confianza. ¿Quién de nosotros no ha hecho alguna de estas acciones? Cuando no nos sentimos compatible con el otro, sentimos de alguna forma un tipo de desconfianza. No podemos relacionarnos de la misma manera con cada uno de nuestros vecinos o brindarles un saludo, porque hay un canal de desconfianza que vamos configurando día a día al habitar la ciudad. Más allá de las diferencias de edad y género y clase social, la casa aparece como el espacio de seguridad urbana, repartiendo su posición estratégica en cualquier topofilia. Yo les pregunto, ¿realmente la casa es el espacio de seguridad actualmente para cada uno de nosotros que habitamos la ciudad? En resumen, en la más interminable de las dialécticas, el ser amparado sensibiliza los límites de su albergue, vive la casa en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y los sueños. Barchelat. Las sociedades occidentales se han conformado con base en la delimitación entre el espacio privado y público, frontera que como tal distancia y a la par articula, siendo precisa la puerta el dispositivo que impide o permite traspasar dicha frontera. Dentro del espacio que los dos términos delimitan desde el momento en que este espacio es ocupado totalmente, no existe una tercera posibilidad. A su vez, ellos se delimitan mutuamente en el sentido de que el espacio público llega hasta donde empieza el privado y viceversa. Empero, a toda frontera hay que contextualizarla y analizar su comportamiento a través del tiempo. De esta forma, los testimonios indican la residumbre de una frontera preexistente y existente entre lo privado y lo público, entre la casa y la calle, proceso que se observa en la saturación y abstracción de rejas y alarmas, estructuras destinadas a la comunicación entre ambos espacios. A partir de aquí, de la reestructuración de rejas, yo les pregunto, ¿a quiénes les conviene poner rejas en las casas? ¿Qué ente está detrás de todo este
de poner rejas? ¿Será que detrás de esta, que se infunde el miedo de alguna forma, también hay una parte de capitalismo, alguna empresa interesada en asuntos privados para que la gente tenga miedo y adquiera esos servicios? También hay que preguntarnos por esta parte. En la Ciudad de México, por lo menos 805 calles de las diferentes colonias están cerradas por plumas, macetas, rejas o casetas, lo que impide libre tránsito peatonal y vehicular, o bien son de acceso restringido, precisa un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal entregado a la Asamblea Legislativa. El reporte, fechado del 13 de abril de 2011 y signado por el titular de esa corporación, Manuel Mondragón y Cal, detalla que la delegación Cuauhtémoc es la que mayor número de calles tiene con esa condición, con 110, seguida por Tlalpan con 92, la Gustavo Madero con 85, Álvaro Obregón con 82, Coyoacán con 81, Venustiano Carranza con 75, Iztapalapa 73, Iztacalco 68 y la Miguel Hidalgo 44. Por otro lado, el barrio ha sido identificado como un ámbito que proporciona seguridad, un dominio del entorno social, puesto que es para el usuario una porción conocida del espacio urbano en el que más o menos se sabe reconocido. Varias reflexiones acerca de este tópico resaltan en el barrio de las dimensiones del conocimiento del territorio y el reconocimiento de las personas construidas con base en prácticas cotidianas del espacio barrial como fuentes de seguridad, lo que no implica la ausencia de conflictos. Así, para el arquitecto mexicano Carlos González Lobo, es también el barrio de la infancia compartida y de las amistades y los amores primeros. El niño crece y se desarrolla como ser social sobre la base de su expansión y orientación. En ese, su espacio urbano, ya más adolescente, el control progresivo del barrio por las afinidades colectivas, en esos espacios conquistados y modeladores del carácter y los modos culturales de la conducta, activismo de barrio, que se abre al conocimiento del campo, de los posibles empleos y las definiciones vocacionales, unidas íntimamente a la práctica informal del deporte, las fiestas y los escareos amorosos tempranos y fuera del barrio pecaminosos. Sin embargo, concretamente para la Ciudad de México y de acuerdo con los resultados de la segunda encuesta de calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México, del programa ¿Cómo vamos Ciudad de México?, realizada en 2015 y respaldada por el periódico mexicano El Universal y la Universidad Autónoma Metropolitana, una cifra que no se había registrado en mucho tiempo desde febrero de 2014, es que las personas víctimas de algún delito en la encuesta actual, el 43% de los entrevistados dijeron que ellos, algún integrante de la familia que vivía en su misma casa, han sido víctimas de algún delito. Esta información muestra la tendencia hacia un miedo generalizado, a partir del cual la ciudad es hoy uno de los escenarios donde la violencia muestra con mayor frecuencia el rostro de la muerte. De hecho, la encuesta antes referida señala que los habitantes del Distrito Federal perciben que la inseguridad ha empeorado en la capital del país y desde el inicio de este año los que así opinan sobre el porcentaje más alto. Actualmente, el 71% de los encuestados percibe que la inseguridad ha aumentado en el lugar en el que vive durante el último año, frente al 25% que cree que ha disminuido. En 2004 eran más personas, el 45%, que percibía que la inseguridad había disminuido que aquellos que afirmaban que había aumentado 42%. Dentro de la ponencia también se explican cuáles son las ciudades más peligrosas para vivir. Tenemos en primer lugar Villahermosa con el 89.7%. En segundo lugar, la zona norte de la Ciudad de México con 87.4%. En tercer lugar, Acapulco de Juárez con el 85.8%. En cuarto lugar, la zona sur de la Ciudad de México con el 89.6%. Las ciudades menos peligrosas, en primer lugar tenemos Reynosa con 12.4%, en segundo lugar Ciudad Juárez con 38.9%, en tercer lugar la región poniente de la capital con 45.5%.
Recapitulando, la pobreza y la exclusión limitan al ejercicio pleno de la ciudadanía de una gran parte de la población mexicana. Ahora el miedo y la inseguridad urbana están consolidando nuevas exclusiones, coartando cada día el disfrute de la ciudad y el ejercicio de la ciudadanía plena. Pues bien, no puede haber inclusión sin seguridad. La experiencia mexicana nos muestra que el miedo y la inseguridad urbana, cuando nos arrebatan la seguridad plena de habitar, nos despojan de la libertad. Es por ello que es momento de pensar qué estamos haciendo por recuperar nuestra plena ciudadanía en la ciudad. Los dejo con esta última pregunta para que reflexionemos qué realmente es lo que estamos haciendo. ¿Realmente estamos enterados de lo que pasa en otras ciudades? De esta cultura del miedo que cada día emerge más. En días anteriores escuchaba narrativas de personas y de hecho en el camino decía, ¿a qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a la inseguridad, le tenemos miedo a no poder habitar por las calles de manera normal, a no poder pasear por aquellos barrios de la mano de nuestros amigos o de nuestro novio para poder hacer un disfrute de la misma ciudad. Ahora tenemos que cuidarnos día a día del otro o el del que está al lado o el que está junto de ti. Entonces, concluyo diciéndoles a qué le tienen miedo y cómo podemos ejercer una ciudadanía plena en esta ciudad. Muy bien, damos las gracias a los participantes que forman parte de esta mesa y abrimos la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, ¿no?, acerca de lo que se ha dicho en la mesa. Sí, damos la palabra al siguiente. Gracias. En el caso de Octavio, de la ponencia de Octavio, yo tengo como la duda, desde la perspectiva filosófica, al tipo de dialéctica que te estás refiriendo. Porque sí, la palabra dialéctica no es lo mismo en Platón que Hegel que Marx, y creo que sea como importante en tu trabajo. ¿Alguna otra pregunta antes de que los ponentes respondan? Yo tengo una pregunta para el compañero Francisco. Es cierto punto muy teórico. La ciudad, de alguna manera, la entiendes como una cartografía de identidades plurales y no homogéneas. En ese sentido, ¿qué tipo de libertad podemos encontrar en la misma? ¿Qué nos permite la libertad de interacción? Porque desde una perspectiva muy contemporánea, podríamos entender a la ciudad como un cuerpo que inhibe la acción del sujeto, por el simple hecho de tener rutas preconcebidas. Esto precisamente imposibilita al sujeto reafirmarse en el espacio como tal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en vista de eso, damos la palabra a los ponentes y que respondan. Bueno, en primer lugar, sí, la cuestión de la dialéctica, digamos, estoy en la parte clásica del marxismo, esta cuestión justamente del materialismo, que parte del materialismo histórico. Por eso mencionaba la cuestión de que muchos de los análisis que se realizan hoy día son principalmente de corte sincrónico y la parte diacrónica a veces se deja de lado. Entonces, dialéctica lo estoy entendiendo concretamente a como lo define el materialismo histórico. Eso. En segundo lugar, sí, mencionas tu nombre, compañero. Fernando. Fernando. Sí, digamos, la ciudad la veo como esta que mencionas, la cartografía de libertades. De entrada, ¿qué es lo que permite la libertad de interacción? El poder negociar y ponernos de acuerdo, ¿no? En la cuestión incluso del día a día. Pongo un ejemplo concreto, ¿no? Y por eso digo que mi posicionamiento va a que primero tendríamos que ponerle atención en la interacción y posteriormente en la interactividad. Cuando esto se hace al revés, nos llega a ocurrir algo como esta confrontación que hubo entre la marcha feminista y, digamos, Ayotzinapa, ¿no? La cuestión de la organización del evento de la marcha feminista se llevó a cabo principalmente en redes sociales, o sea, preponderando la cuestión de la interactividad.
¿no? Y no se llevó a cabo mediante una cuestión de interacción que ya tendría que haber implicado también el incluir a otros grupos sociales, entrando primeramente por los de Ayotzinapa. ¿Qué tuvo como consecuencia esto? Que las que participaron en la marcha feminista terminaron generando daño al antimonumento de los 43, ¿no? E incluso separándose de un posicionamiento que termina afectando a ambos grupos. La ciudad, digamos, si lo vemos bajo una cuestión positiva, no positivista, que es diferente, nos permite primeramente llegar a un lugar de negociación y en un segundo lugar de acuerdos. Cuando ellos se terminan invirtiendo, se corre el riesgo de que ocurra esta situación. Grupos que, y en su momento incluso hasta Gramsci también lo llegó a mencionar, ¿no? Cuando los grupos que terminan siendo, pues, estando en una dominación parecida, no se comunican, finalmente terminan por separarse. Y las élites en el poder pueden aprovechar eso. Fue lo que le pasó en su momento a Gramsci cuando estudió el ámbito de Italia. O sea, la doctrina marxista decía, en algún momento los campesinos iban a apoyar a los obreros, todo eso se presentaba para el caso de la FIAP, pero resultó que no fue así, porque lo que generaron fue una cuestión de división. La ciudad, en mi posicionamiento, genera esto, esta primera posibilidad de negociación y en segundo lugar de acuerdos. Y es importante considerar la cuestión del encuentro, la cuestión de la reciprocidad física, y en segundo lugar la cuestión de la interactividad. No digo que la interactividad no sea importante, pero habría que ponerlo en una cuestión justamente de niveles. No sé con esto más o menos que respondido a la inquietud. Sí, entiendo que muestras el lado bondadoso de la ciudad, pero también está el lado perverso, ¿no? Que lo difuminan o lo dibujan muy bien los compañeros. Me parece que es parte constitutiva de la ciudad en crear subjetividades muy particulares y condiciones muy precisas que inhiben al sujeto a actuar por propia cuenta, como te lo decía hace un momento. Foucault denominaría o consideraría que es un gran dispositivo, el mejor de todos. Cierto. La crítica... no. Solamente quería apuntar. Esta parte. La crítica que tengo para la investigación de mis compañeros es justamente que partan a la inversa. De hecho, esa ha sido una de las grandes discusiones que hemos tenido en el posgrado, porque muchos de sus trabajos van encaminados a preponderar la cuestión de la interactividad y dejar de lado la cuestión de la interacción. Esta cuestión del miedo que nos pueden generar los medios de comunicación parte justamente de la cuestión de primero interactuar con la televisión, con el radio o con el internet, antes que ponerme a platicar con el otro respecto de cuál podría ser los mecanismos más propicios para poder defendernos de aquello que nos está generando un daño no solamente simbólico sino físico, ¿no? La cuestión de los megaproyectos, ¿no? Tiene que ver muchas veces más por una cuestión de cómo le hago caso respecto a lo que me dice el experto, lo que me dice el medio de comunicación que está en la cuestión de la virtualidad, y menos respecto de lo que está haciendo la ciudadanía, digamos, a nivel de calle, para poder reflexionar si, como un tanto lo dejó, digamos, en la mesa la pregunta Luis, esos megaproyectos me están beneficiando o no. Y pongo un ejemplo muy concreto. En el caso de la delegación Miguel Hidalgo, hubo justamente una confrontación en su momento cuando la gente se logró poner de acuerdo a nivel de calle respecto de qué era lo mejor, construir una gran infraestructura, sobre todo en Polanco, ¿no? O generar una cuestión de puentes bajos que mantenían una cuestión de sustentabilidad en esa zona, que se llevó a cabo al final de cuentas porque los ciudadanos lograron ponerse de acuerdo. O sea, por un momento dejaron de lado esta cuestión de la indiferencia cortés a la que yo les hacía, digamos, mención recordando a Goldman, ¿no? De tratar primeramente de comunicarme, WhatsApp, Facebook, ¿no? Y por un momento regresar a esa comunicación básica de qué es lo que está pensando el otro que tengo al lado. Digo, y en esa parte también trato de ser hasta congruente con este posicionamiento. Es algo que me critican, aquí tengo dos de mis compañeros que les pueden preguntar. El último lugar de resistencia que yo tengo es WhatsApp.
tanto así que no lo utilizo. Ajá. Respeto a quien lo haga, ¿no? Pero considero que la dinámica que se da es a veces trato de comunicarme con el otro y primero le hace caso al dispositivo y hasta el último, si se acuerda, ajá, me empieza a hacer caso a mí, ¿no? Eso genera una cuestión de conflicto, porque desde información básica, la cuestión de dónde nos vamos a reunir empieza a perderse y eso implica por lo tanto una cuestión de impacto negativo. Bueno, el término no es mío, me hubiera gustado que fuera mío. No, todo esto es parte de un trabajo que vengo realizando ya desde hace ya un año. Entonces, es de Bauman, Miedo Líquido, ahí puedes encontrarlo. Él nos habla de estos miedos que se tenían antes en las ciudades antiguas y nos hace todo este recorrido. Pero también quisiera puntualizar que nosotros mismos a veces también creamos esos miedos, ¿no? Estigmatizamos zonas, a veces sin conocerlas, pasamos por trayectos y lugares que posiblemente la gente nos los platica, ¿no? Posiblemente quien no viva en Iztapalapa le tenga miedo a Iztapalapa, ¿no? O posiblemente no, ¿no? Pero nosotros igual hacemos esa estigmatización, o a la misma gente que tiene escasos recursos y que es pobre, ¿no? Y tenemos una zona acá en Villafranquesa, donde la gente mayormente está drogada, pero tiene condiciones de pobreza, las casas están en pésimas condiciones. Entonces hay que preguntarnos, nosotros también generamos ese miedo transmitiéndoselo al otro cuando le cuentas no pases por esa calle, o por ejemplo en la noche, ¿no? A nuestras hermanas les decimos no salgas porque ya es muy tarde, ¿no? Entonces nosotros les vamos fundando ese miedo a todas estas personas. O sea, esto es lo que va persiguiendo la investigación, ¿no? Si estos estereotipos que nosotros creamos también conducen a formas de exclusión de los que habitan la misma ciudad, porque el otro no se parece a mí, transita por la calle y trae gorra, por ejemplo el compañero, perdón que te ponga ejemplo, lo vamos a ver pasar por la calle y como lo veo raro y como todos los demás no traemos, entonces eso quiere decir que el compañero nos va a asaltar o que nos va a producir algún síntoma de inseguridad. O sea, también hacemos nuestras propias construcciones mentales dentro de nuestra cabeza y que dañan esa convivencia en la ciudad. Bueno, yo como comentario final, digamos agradeciendo a la profesora, ¿no? Que al final de cuentas podemos ver que la ciudad tiene múltiples acepciones, ¿no? Se puede ver desde muchos puntos de vista. Es lamentable que, pues a pesar de que se hagan este tipo de foros, pues muchas veces se desaprovechen. Sin embargo, quiero hablar con mis compañeros que estamos con toda la disposición para, digamos, si en algún momento se requiere alguna clase, de nuestra participación, de algún apoyo, digamos, para aprovechar, ¿no? Uno como maestrante, al final de cuentas, también es necesario presentar ese tipo de investigaciones y que haya una retroalimentación, ¿no? Dentro de la misma investigación que le estamos realizando. Digo, al final de cuentas, se agradece muchísimo al comité organizador por dar estos espacios y que al final de cuentas se cree, ¿no? Esta discusión sobre estos temas, no solo de la ciudad, ¿no? Sino de temas en generales que creo que a lo largo de la semana se podrán ir viendo dentro de este espacio. Pues muchas gracias por todo. Bueno, pues entonces damos por concluida esta mesa. Agradecemos a los participantes y agradecemos su presencia de ustedes. Y pues bueno, seguir con este tipo de reflexiones que son sumamente interesantes, ¿no? Y que al final de cuentas nos ayudan también a crear un poco de lazos más sólidos en lo que ustedes han denominado lo que es la ciudad, ¿no? Bueno, los invitamos a ustedes también a presenciar las otras mesas y cerramos esto, ¿no? Gracias.